Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Estamos transmitiendo desde la diócesis de Cuautitlán. Gracias a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla que nos siguen también. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento también por estar aquí con nosotros. Pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de El combate espiritual. Hoy tenemos la segunda parte. No la hemos tenido de manera consecutiva porque hemos tenido algunos invitaditos que por ahí nos han hecho el honor de estar aquí en la cabina de radio compartiendo también algunos temas. Entonces, por eso es que no lo hemos tenido de manera consecutiva, pero tú vas a poder encontrar los links de Combate Espiritual, parte 1 y en esta ocasión parte 2. Así que te invitamos a que los consultes y puedas escuchar este combate espiritual, cómo podemos seguirlo adelante y luchar contra el día a día, todas las batallas que tenemos que sacar adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestro tema de este día, no sin antes pedir la ayuda del Espíritu Santo, que por cierto ayer, muchas felicidades a todos porque recibimos la presencia del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que es un día maravilloso para todos nosotros, los bautizados, donde se reaviva la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, la ambición del cristiano debe de ser abundante, pedir todos los dones del Espíritu Santo y que sea Dios el que elija qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos para cumplir la misión y además llevar a cabo el combate espiritual aquí en este mundo. Así que, pues felicidades por haber recibido el Espíritu Santo. Y vamos a iniciar invocando la presencia de este Divino Espíritu para que nos acompañe en la cabina. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por la gracia que nos das de poder despertar un día más, de poder estar en este combate espiritual. Te pedimos, Señor, que nos regales todas las armas, las herramientas que necesitamos espirituales para poder llevar a cabo la misión que nos tienes encomendado, solamente por este día, que podamos disfrutar del día a día, del presente que significa regalo. Tú nos has dado este regalo y esperamos poderlo ir desgastando de una manera provechosa y sobre todo que tú te sientas también regocijado en cada uno de nosotros cuando desgastamos minuto a minuto nuestra vida, porque de esa manera es una forma de agradecerte lo que nos has dado como vida. Hoy ponemos en tus benditas manos este momento en el cual vamos a compartir con nuestros hermanos radioescuchas. Te pido que vengas a mí también, Señor, y me regales un poquito de tu sabiduría, que seas tú el que brille en esta mañana y que me des la luz, el entendimiento para poderles explicar a mis hermanos esto que traemos preparado para ellos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus benditas manos por intercesión de María Santísima. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mira, la primera parte del combate espiritual, como yo bien te dije, lo estamos haciendo en base a este libro que hoy te muestro aquí. Es justamente así se llama, El combate espiritual. Te invito a que lo adquieras. El autor es Lorenzo Scupoli, es la versión del padre Eduardo Rivera T. y es de Editorial San Pablo. Este libro realmente es una riqueza que nos va a servir para el día a día. Es como si fuera un instructivo de cómo tú tienes que hacer las cosas en el día a día. ¿Y por qué? Porque recuerda lo que dijimos en el combate espiritual parte 1, que nos habla la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5, que solo recibe el premio el atleta que ha luchado según las reglas, palabra de Dios. En ese primer combate espiritual vimos que nosotros tenemos algunas herramientas que podemos ocupar, pero principalmente hablamos de en qué consiste la perfección cristiana y que en esa perfección cristiana nosotros tenemos que intensificar nuestra unión con Dios nuestro Señor.
hacer un solo espíritu con Él. Entonces creemos a veces que la vida es una rigurosa penitencia, un sacrificio en tu cuerpo, con flagelaciones, desvelos, ayunos y muchas otras penitencias parecidas. Eso es lo que prácticamente hablamos. Entonces, dijimos que algunos de nosotros, pues, tenemos diversos combates espirituales, unos como amas de casa, otros profesionistas, algunos otros visten hábitos religiosos, viven en conventos, ¿verdad? Y todos ellos hacemos nuestras prácticas diarias. Entonces, es decir, nuestro combate espiritual está presente cada día de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a tener que alcanzar una perfección cristiana para poderle hacer frente a este combate espiritual. Pero realmente nos hablaba que algunos no son realmente personas espirituales, porque ponen en las susodichas obras exteriores todo el fundamento de la espiritualidad. A veces estas prácticas de ayunar, de ir a misa cada día, a veces hay quien lo hace cada día, del rosario diario, de los ayunos, oraciones intensas, puede ser que a veces en lugar de que se convierta en una cuestión de combate espiritual, se convierta en una ruina. Y no solo porque estos actos pudieran ser malos, no, realmente son actos muy piadosos y muy buenos para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero en realidad nos habla este libro del combate espiritual que a veces no son suficientes si no están animados por una fe profunda y un amor sustentado en obras de misericordia. O sea, necesitamos ambas partes, hacer estos actos de misericordia, pero también llevar a cabo todas estas prácticas. Entonces, a veces hay personas superficiales, tan ocupadas en cumplir cosas exteriores que descuidan sus inclinaciones profundas sin darse cuenta que el demonio nos está poniendo una trampa. Entonces nos decía este autor que el camino de la perfección no solo consiste en cumplir las obras exteriores, que podría ser hablar de esto, ¿verdad? El ayuno, el rosario, la misa, son actos exteriores. Y no solo consiste en eso, este combate espiritual y sobre todo el camino de perfección cristiana, sino principalmente en sanar tus profundas inclinaciones al pecado, que eso es lo que debería de preocuparnos muchísimo más que las obras exteriores. Entonces, incluso nos llaman, ¿no? Pobres engañados, cuando piensan que entre más rosarios hagan, pues van a alcanzar esta salvación. En realidad es un conjunto junto con las obras de misericordia que podamos hacer. Él nos habla de esta situación porque pues sí, podemos quedarnos solamente en lo superficial. Y nos decía que para que nosotros podamos alcanzar esa perfección cristiana tenemos que acudir a 4 puntos. La primera de ellas era la desconfianza en nosotros mismos. La segunda, la confianza en Dios. La tercera, desarrollar las cualidades que Dios te dio. Y el cuarto punto, la oración. ¿Recuerdas que vimos la desconfianza en ti mismo? Y decíamos que esta es necesaria para el combate espiritual, porque estamos muy inclinados a nuestra corrompida y una falsa estima de nosotros mismos. ¿A qué se refiere? A que muchas veces yo confío solamente en mis propias fuerzas. Pongo todo como si de mí dependiera únicamente todo este combate espiritual. Pero es necesario que nosotros tengamos esa desconfianza en nosotros mismos. E incluso nos decía este autor que esa desconfianza en cada uno de nosotros viene siendo hasta un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor nos los da por sus santas inspiraciones, porque de esa manera nosotros necesitamos reconocer que no tenemos esa desconfianza en nosotros mismos y que muchas veces nos aventuramos en el día a día a ir a hacer cosas sin haber pedido la providencia de Dios, confiando en nosotros mismos. Entonces, el Señor nos dice que necesitamos esos 4 pasos para adquirir la perfección cristiana. Entonces, nos hace ver que es un engaño creer que vales mucho y que eres muy fuerte, porque necesitas conocerte en profundidad. Y decíamos que esto no significa que no tengas ese valor, por supuesto que lo tienes, pero ese valor
está también cimentado en esa confianza que tú tienes en Dios y no solamente en la confianza que tienes en ti mismo. Entonces, el Señor nos pide que reconozcamos nuestra fragilidad, reconozcamos que la vida nos ha sido dado por Dios, que nosotros no fuimos quien obtuvo la vida nada más porque sí, y que entonces todo esto es un don que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Por eso es que con mucha humildad debemos agradecerle lo que hace cada día por nosotros al levantarnos, al despertarnos, cuando a Él no se le olvida despertarnos. Entonces, eso hace que yo me sienta frágil, que sepa cuánto valgo ante los ojos de Dios, pero que yo también reconozca que necesito la providencia de Dios en todos los actos de mi vida. Entonces, de esa manera, yo podré desconfiar muchas veces incluso de mi juicio. ¿Por qué? Porque voy a poder reconocer que tengo muchas inclinaciones al pecado, que tengo enemigos exteriores que me pueden atraer y que me pueden hacer caer en pecado sin que yo me dé cuenta, porque puedo ser también engañada, fíjate. Cuando yo desconfío de mí misma, me doy cuenta que también puedo ser engañada por personas externas, por situaciones que parecieran atractivas y que no tengo la capacidad suficiente, si no es con la ayuda de Dios, para poder salir adelante y discernir en cuanto a lo que estoy viviendo en cada día a día. Entonces, muchas veces estos enemigos pueden ser internos y pueden ser externos. Internos cuando yo misma digo, yo puedo, a mí nada y me vence, yo puedo con todo, no hay cosa que me pase y yo no pueda resolver. Y los externos, cuando me presentan cosas tan hermosas, tan atractivas, a la vista de los ojos o de los sentidos, de tal manera que yo soy atraída por ellos y mi fragilidad humana, mi condición de pecadora me hace que yo caiga en las apetencias de esa conducta. Entonces, no hay que usar toda caída en cualquier defecto o pecado más que para tomar conciencia y profundidad en nuestras debilidades. Entonces, por eso nos hablaba el Señor, de que necesitamos desconfiar bastante de nosotros mismos, de nuestras fuerzas y tener como punto número 2, una plena confianza en Dios. Entonces, cuando nosotros esperamos todo del Señor, su ayuda, su victoria, y ponemos nuestra confianza en Él, entonces vamos a poder conseguir esta confianza de 4 modos. La primera es pedirle a Dios con insistencia, este don que te decía yo que es un regalo, la desconfianza en nosotros. Hay que pedirle, Señor, dame esa desconfianza en mí misma, en que no sea yo en mis propias fuerzas, que pueda yo pensar que soy Dios o que soy un Dios como tú, que todo puede resolver en el día a día. Dame esa desconfianza. Entonces, primero hay que pedir con insistencia esa desconfianza. Segundo, hay que ver con los ojos de la fe la omnipotencia y la sabiduría infinita de nuestro Señor, ¿verdad? Porque eso es necesario que nosotros hagamos para que podamos confiar en Él. Como tercero, hay que leer y meditar la Escritura. ¿Para qué? Para que conozcamos a nuestro Padre, para que sepamos qué es lo que nos quiere dar a través de la Sagrada Escritura, que recuerda que no es un libro, sino es Dios hablándonos a través de esa Sagrada Escritura, su palabra. Nos da sus consejos cariñosos, como cualquier papá lo hace a sus hijos que ama con profundo amor. Y entonces nosotros nos dice, lee y medita la Escritura, porque muchos de esos pasajes nos muestran claramente que jamás alguien que puso su confianza en el Señor quedó defraudado. Entonces eso te hace pensar que si tú colocas tu confianza en la Escritura, en esos sagrados libros que estás leyendo y meditando, conociendo cómo se llevó a cabo, y los aplicas en tu vida, jamás vas a quedar tampoco defraudado. Y por último, siempre que tengas algo que hacer o una lucha que emprender para vencerte, acuérdate a ti mismo, porque hablamos de que el combate espiritual no es en contra de las personas que están a nuestro alrededor, no es en contra del esposo, no es en contra de los hijos, no es en contra de los compañeros de trabajo. El combate espiritual es en contra de nosotros mismos. Entonces, esa lucha para vencernos a nosotros mismos comienza en nuestra debilidad y nuestras limitaciones. Y comienza desconfiando de nosotros mismos para que nos podamos dirigir a la divinidad,
confiando solamente en el Señor. Así que pues nos invitaba incluso el autor a decidirnos, a actuar y combatir generosamente en el nombre del Señor y con la confianza puesta en Él. Vamos entonces hoy, después de este recuento, a entrar a cómo puedes conocer si de verdad ya desconfías de ti mismo y confías solo en Dios. Dice este autor que a veces a las gentes son presuntuosas y les parece que ya viven confiados en sí mismo y confían también en Dios, pero que no es así. El indicador más claro es el efecto y la consecuencia que una caída provoca. Así que cuando tú te estás enfrentando a un combate espiritual en este día y ves que la batalla no la has ganado, ese es el resultado que tú puedes ver y ese será el indicador de ver si realmente ya estás confiando plenamente en el Señor. Así que si tú cuando caes en alguna falta, te llenas de inquietudes, te entristeces y hasta te desesperas por no haber podido vencer la tentación, esto resulta ser un signo seguro de que tú confiabas en ti mismo y no en Dios. Y entre más grande sea tu tristeza y tu frustración, mayor ha sido tu confianza en ti y no en Dios. Fíjate, yo creo que sí nos ha pasado que de repente que el resultado de una batalla espiritual que tenemos en este día no ha sido lo que queremos. Y eso nos frustra porque nos enojamos, porque no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague, estamos molestos, parecemos jarritos de tlaquepaque que no queremos que nos hablen porque estamos tan frustrados y tan molestos por el resultado que obtuvimos, que entre más grande es la frustración, entonces más grande ha sido la desconfianza que hemos tenido en el Señor y confianza plena en nosotros mismos. De hecho, yo me he descubierto en algunas ocasiones que sí, que he salido en este combate espiritual del día a día, no pensando porque no lo haces de manera consciente, pero aquí a lo que te queremos invitar es que te des cuenta, eso sería la conciencia, que tú te des cuenta que muchas veces sales, no es que tú tengas la convicción de decir voy a desconfiar de Dios y solo confiar en mí y te vas a la batalla espiritual, no. Pero sí que cuando tú analices el resultado de la conducta que llevaste y la batalla que acabas de librar, no tuvo el resultado que tú querías, es porque olvidaste encomendarte a la providencia de Dios. Y a mí sí me ha pasado, te digo, me he descubierto muchas veces que el tiempo, las actividades que tenemos, la rapidez con la que vivimos, salimos tan deprisa, que muchas veces venimos o estamos confiados a nosotros mismos. De hecho, me ha pasado que hay veces que vengo, corre, porque pues siendo ama de casa, teniendo un trabajo y teniendo que cumplir con algunas actividades previas a estar aquí con ustedes, pues el tiempo no alcanza lo suficiente y ahí viene uno a toda prisa y de repente siempre tengo que cruzar el Cristo que tienen aquí para donde se celebra la Eucaristía los domingos. Y entonces volteo a ver el Cristo y ahí es donde yo me doy cuenta que muchas veces venía confiada a mis propias fuerzas. Es ahí donde me detengo y le digo, perdón Señor, porque venía solamente pensando que con mis propias fuerzas es suficiente. Y ahí es donde te das cuenta que no es así. Y no lo haces de manera consciente, pero aquí la idea y lo que te invito es que te des cuenta que muchas veces el tiempo te gana y que es la tentación del día a día. Entonces, pues recapacitar y poner todo en manos de Dios y decirle, Señor, en ti confío. Ya mi desconfianza la estoy teniendo desde el momento en que digo, sola no voy a poder. Yo sé que vas a estar conmigo. Y entonces te confías. Y así cuando tú analizas el día a día puedes darte cuenta que muchas veces en inconsciencia salimos confiados en nosotros mismos. Así que ese es el detonante que tú puedes ver, incluso si, no sé, hay algún tema que a mí no me guste o cuando yo lo analizo digo, no fue lo que yo esperaba, pues entonces hay tristeza en mí, hay frustración porque pienso que no hice lo suficiente y entonces el grado de tristeza o frustración es el grado de desconfianza que yo tuve en Dios y grado de confianza solamente en mí misma. Entonces, si de verdad confías en Dios, siempre tendrás paz en tu corazón. Y todos buscamos eso, la paz, porque la paz al final se traduce en felicidad. Y todos buscamos la felicidad, ¿cierto? Entonces, hay que confiar en el Señor si tú quieres alcanzar la felicidad, que es lo que venimos a buscar todos.
Ciertas personas que creen que a veces ya son espirituales cuando caen por causa de un defecto, no pueden ni quieren vivir en paz. Y no es tanto haber ofendido a Dios, sino su frustración, su ansiedad y hasta cierta desesperación debidas al amor propio. Y lo único que quieren es librarse de esos sentimientos molestos. Fíjate cómo somos a veces tan egoístas que no es tanto haber ofendido a Dios, sino hay algo en mí molesto que hace que yo con esa desesperación de mi amor propio diga, ya no quiero sentir esto, ¿no? Y solo por eso tratan de confesarse cuanto antes, pero no tanto por arrepentimiento de haber ofendido a Dios o a su prójimo, sino para recobrar su propia paz. Son dos cosas muy diferentes que muchas veces yo también no lo había visto ni lo había analizado así cuando acudimos a la confesión. Voy realmente porque estoy entristecido, tengo un dolor de haber ofendido o a Dios o al prójimo, o voy porque a veces decimos voy a ir a confesarme, es que ya no aguanto esta carga, entonces realmente estás confesándote por ti mismo, porque no estás a gusto y en paz contigo, que buscamos esa paz interior, pero no, yo tal vez no alcanzas a ver el sentido de la confesión cuando tú dices voy porque me siento mal haber ofendido a Dios, porque me siento mal haberle hecho esto a tal o cual persona. Que ese sería la contrición realmente, ¿no? El que yo me sienta mal por la conducta que he llevado en contra de algunos hermanos que he lastimado. Entonces, ahí hay una situación o hay un sentimiento de egoísmo, podríamos llamarlo así, cuando yo solamente lo que busco es recobrar mi paz, no tanto el no haber ofendido a los demás. Entonces, eso es bien importante, que busquemos la paz en el corazón, pero que cuando acudamos al confesionario lo hagamos porque realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Y pasamos al capítulo número 5 de este hermoso libro, el cual nos habla de el miedo no es una virtud. Dice que un error de muchos es considerar que el miedo es como una virtud, lo mismo que el pesimismo. Y el miedo y el pesimismo, fíjate, esto a mí me conmovió, me sacudió y me hizo reflexionar muchas cosas. Dice, el miedo y el pesimismo nacen de una soberbia oculta y de la presunción de confiar en las propias fuerzas. Cuando se sufre una caída o una equivocación, se admiran y se inquietan como si fuera una cosa extraña, o sea, es decir, como si yo no tuviera derecho a equivocarme o derecho a ser pesimista porque algo no me salió bien, o sea, me siento tan perfecto que en lugar de ver que tengo derecho por ser humano a equivocarme, hay una soberbia oculta en donde yo digo, estoy sufriendo porque soy tan perfecto que no debí de haberme equivocado. Entonces, pareciera para mí que ese error me está dando como una cosa extraña y me lleno de miedo al ver que se derrumba el sostén en el que vanamente habían puesto su confianza. ¿Qué es esto? Pues tus propias fuerzas. Y esto no le sucede a la persona que resulta ser humilde, porque esta persona cuando es humilde confía solo en Dios y sin presunción de sí misma. Cuando incurre en una culpa, aunque siente dolor, no se admira ni se llena de inquietud, porque sabe bien que todo le viene de su misericordia y su propia debilidad. Es decir, reconozco que soy un ser humano con defectos, con virtudes, y que gracias a que soy un ser humano tengo derecho a equivocarme en cualquier circunstancia y bajo cualquier combate espiritual que yo esté llevando. Así que no tengamos miedo a equivocarnos, porque el que no quiere equivocarse es aquel que piensa que es perfecto y entonces pues no se puede equivocar, ¿verdad? Y por eso es que nos dice que el miedo a esa equivocación nace de una soberbia oculta. Y sí creo que sí tiene mucha razón, porque estoy reconociendo bajo mis propias fuerzas que yo soy tan perfecta que no me debo de equivocar, que todo me debe de salir muy bien. Cuando yo descargo
esa situación de pensar que soy tan perfecta, créeme que hasta descansas. Créeme que te das cuenta que tú te puedes equivocar, pero también te genera tanta paz que cuando un hermano se equivoca, lo volteas a ver con la misma misericordia que tú, que dices, ok, hoy me equivoqué yo, hoy no mandé o no hice o no realicé o no salieron las cosas como yo deseaba. ¿Por qué? Pues porque me equivoqué. Pero eso me hace pensar que el hermano que tengo enfrente o con el que convivo día a día también tiene la misma debilidad de equivocarse, de errar como la tengo yo. ¿Y qué crees? Eso hace que tengas un mejor tipo de relación con todos tus compañeros de trabajo, en casa. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos la oportunidad de equivocarnos y nos genera una gran paz saber que ya no tengo que fingir ni esforzarme demasiado por intentar ser perfecta. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, cuando ves a un hermano que se equivoca, bueno, pues lo ves como algo natural, como algo que todos cometemos y que ante nuestra imperfección nos genera paz. Entonces, Dios es amor y en el amor no cabe el temor. Así que esto nos lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Entonces, este combate espiritual vence quien no deja de luchar y de confiar en Dios, cuyo auxilio no falta jamás a sus soldados. Si bien a veces permite que sean heridos, porque nos ha pasado, hay que luchar siempre, y eso es todo. Podemos estar siendo hoy precisamente un soldado herido por algo que te dijeron, por algo que viste y no te gustó, por algo que preguntaste y obtuviste una respuesta que no te agradó y te sentiste herido. Puede ser que en tu matrimonio las cosas no vayan bien y entonces sientes esa herida y hoy estás siendo ese soldado herido de nuestro Señor. Pero el Señor nos anima a que hay que luchar siempre y eso es todo. Entonces, en el día a día no se nos debe determinar las fuerzas para luchar. El capítulo 6 vamos a pasar a él, que nos habla de el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, que son dos capacidades que tenemos muy buenas para poder salir en este combate, o potencias, ¿verdad? Porque son las principales potencias de la persona, inteligencia y voluntad. ¿Para qué nos sirve? Hemos hablado o hemos escuchado mucho estas dos potencias que nosotros tenemos, pero pocas veces sabemos cómo funcionan, para qué sirven, cómo las debemos ocupar, por qué las puso Dios ahí, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Bueno, en primer lugar, el ejercicio de la inteligencia para superar la ignorancia y la curiosidad. Para eso nos sirve la inteligencia. Si la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios son tan necesarias en esta batalla, quedan solas y no solamente no alcanzaremos la victoria sobre nosotros mismos, sino caeremos en muchas derrotas. Por eso tenemos que ejercitar nuestro entendimiento para que se abra a recibir los dones y la luz del Espíritu Santo. Recuerda que Él es el que nos guía, recuerda que Él es el que nos da la sabiduría, Él nos da todos sus dones para que nosotros, como lo dije al inicio con la oración, podamos llevar a cabo la misión encomendada, pero la misión solamente de este día. No te agobies por la misión de toda una vida, porque se te va a hacer larga, cansada. La misión y la batalla espiritual de este día suena menos pesada, suena más ligera, suena más fácil de vencer, porque solamente tengo 24 horas para poder vencer la batalla de este día. ¿Qué implica? En el caso mío, por ejemplo, la batalla ha sido primero llegar aquí, ¿verdad? El tráfico, a lo mejor el que no falle el coche, el haber cumplido con las responsabilidades que yo tengo previas a este programa. Y esas son las batallas que yo tengo. A lo mejor puede ser alguien tiene que batallar con una enfermedad, con algún enfermo en casa que tenga que hacer algunas cosas previas a salir. Y esas son sus batallas. Entonces hay que ejercitar nuestro entendimiento para que nos abramos a recibir esos dones y podamos llevar a cabo el combate espiritual de este día. Con ese entendimiento o la razón debemos combatir sobre todo dos cosas. Pon mucha atención, dos cosas bien importantes. Una es la ignorancia que oscurece nuestra mente
e impide el conocimiento de la verdad. Es decir, muchas veces caemos en ignorancia y no nos damos cuenta. Y esa luz que nosotros necesitamos para que ese entendimiento nosotros lo podamos mirar con toda claridad y discernir cuando sea necesario, y de esa manera purificar nuestra alma de las pasiones desordenadas y adornarlas con virtudes santas, la podemos obtener de dos modos. Vamos a ver el primero de ellos, es la oración. El Espíritu Santo nos los concede si de verdad oramos con fe. El Padre de los cielos, nos dice Lucas capítulo 11, versículo 13, el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces no tienes nada más que pedirlo, pedir el Espíritu del Señor para que te asista, para que te dé sus dones y para que puedas salir victorioso del combate espiritual de este día. Y entonces es importante hacer la oración. La oración que tú haces la debes de hacer con tanta fe, como si lo que tú fueras a pedir en este día a través de la oración, de tu sola oración dependiera todo. Y estoy recordando que el viernes había una persona que hablábamos de la oración y decía que tenían a un sobrino enfermo y que se pusieron a orar toda la familia, pero con un fervor que lograron que el muchacho recobrara la salud. Y estaba tan agradecida, pero sobre todo tan sorprendida del poder de la oración, que yo les decía, es que oraste como si de tu única oración dependiera todo. Si todas las peticiones que nosotros hacemos en oración las hiciéramos así, pensando que lo que yo estoy hablando con el Señor, de eso depende, vamos a pensar que estoy orando por la conversión de una persona y tú dices, esta persona nunca va a cambiar, nunca. Pero si yo hago oración, de mi sola oración depende que esta persona cambie, yo te puedo asegurar que la oración la harías más profunda, con más fe, pensando que de tu sola oración depende el cambio de esa persona. O vamos a pensar ahora que vienen las elecciones, que de tu sola oración, tú solo, sin que nadie te ayude a la oración, dependiera el rumbo que tomen las elecciones en nuestro país. Te aseguro que orarías con mucha fe y mucha entrega. Entonces, ese es el primer punto que nosotros tenemos que hacer, que esta oración perseverante al Espíritu Santo le dará una segunda arma, ya entramos a la segunda arma a nuestro entendimiento. Nos hará conocer claramente que debemos ver como algo sin valor, como vanidades y mentiras, todas las cosas que el mundo ciego y corrupto ama y desea. Que los honores y placeres terrenales no son más que ilusiones y aflicciones del espíritu, que por el contrario, las injurias y las infamias que el mundo nos hace, nos llevan a la verdadera gloria, y que los trabajos hechos en bien de nuestros hermanos nos dejan paz. Hechos en bien, que perdonar a los enemigos y hacerles el bien es una nobleza de corazón y es una de las cosas que más nos asemejan a Dios. Siempre estamos queriendo imitar a nuestro Señor, siempre queremos aprender del Divino Maestro. Bueno, pues esta parte de la oración perseverante al Espíritu Santo te va a dar justamente esa segunda arma de nuestro entendimiento y nos va a asemejar un poco más a nuestro Dios. Entonces, como dice la Escritura, en Proverbios capítulo 16, versículo 32, más vale saberse dominar que conquistar una ciudad. Así que hay que vencer nuestras malas pasiones. Más vale vencer a estas malas pasiones que vencer a potentes ejércitos o hacer milagros y resucitar muertos. ¿Qué te parece eso? Maravilloso, ¿no crees? Nos vamos ya con el capítulo número 7. Vamos avanzando bastante en este combate espiritual. Y este capítulo 7 nos habla de las causas que nos impiden discernir y el método para conocer bien las cosas. Discernir, recuerda que es establecer un criterio sobre lo que es correcto o incorrecto según nuestra propia, lo que nosotros queremos resolver en ese momento. Porque discernir también, cuando decimos, no podemos decir para que tú sepas qué es lo bueno o lo malo, porque hay cosas que para ti son buenas, pero al prójimo le parece que no son tan buenas.
Entonces el discernimiento no es, para mí, esto lo hablo a título personal, no existe tanto lo bueno y lo malo, porque lo que es bueno para mí puede no ser bueno para otra persona. Y te pongo un ejemplo. Hay personas que dicen que hay que tomar 2 vasos de agua, 2 litros de agua al día. Pero hay personas enfermas, de los riñones principalmente, que no pueden tomar tanta agua. Entonces, si tú le preguntas a esa persona, ¿no? El agua es maravilloso y el agua es lo mejor que hay y es el bien que nos podemos hacer tomar 2 litros de agua, esa persona te va a decir que no es cierto. ¿Y qué crees? Que también tiene la verdad, que tiene toda la razón al decir que lo que tú estás diciendo está mal, porque lo está viviendo desde sus zapatos. Entonces, desde mi punto de vista, no existe el bien y no existe el mal. Todo depende del discernimiento, por eso el Señor nos dio ese libre albedrío, esa capacidad de discernir y de conocer bien las cosas, porque lo vas a hablar desde tu propia historia de vida, desde lo que tú, la misión que tú estás llevando y el combate que tú estás llevando. Entonces habrá quien diga, oye, hacer 10 rosarios es maravilloso, pero habrá quien diga, prefiero en lugar de 10 rosarios hacer una obra de misericordia de todo corazón. Y también es muy bueno, también es muy bueno. Entonces necesitamos discernir para que encontremos ese método para conocer bien las cosas desde la perspectiva de cada uno. Y aquí me viene otro ejemplo. Una vez vi un meme donde está un 9, bueno, hay una persona puesta de este lado y otra del lado contrario. Y está dibujado sobre el piso un número 9. Obviamente el que está de frente a ese 9 puede decir que es un 9, pero la otra persona está diciendo que es un 6 porque está dibujado de esos 9 como curvos, no con el palito recto. Entonces, el que lo ve de frente dice, es un 9. ¿Y qué crees? Está bien y es la verdad. Pero el que está del otro lado dice, ¿qué crees? Que no es cierto? Es un 6. ¿Y qué crees? Está bien y es la verdad. Entonces, por eso no existe bien y mal, porque todo depende de la perspectiva con la que la estemos viendo y depende del lugar en el cual lo estemos viendo. Si fuéramos más considerados, entenderíamos que cada uno de nosotros tiene la verdad en los labios, pero muchas veces nos afanamos porque la verdad sea la mía y eso genera grandes problemas en el mundo, ¿verdad? Y nos quita la paz. Entonces vamos con el capítulo 7, las causas que nos impiden discernir y el método para conocer bien las cosas. La causa por la que no discernimos correctamente cosas y situaciones es cuando las miramos la primera vez. Las catalogamos por el amor y simpatía o por el odio y antipatía que nos provocan. Y estas pasiones oscurecen la inteligencia, ya que no podemos juzgarlas con rectitud. Para que tú no caigas en este engaño, fíjate lo que nos dice el autor, debes de estar muy atento a que tu voluntad esté purificada y libre de todo afecto desordenado. De tal manera que cuando veas ante ti cualquier objeto, puedas observarlo bien con tu entendimiento y valorarlo con madurez, antes de que intervenga el rechazo del odio y antipatía. Y eso es cierto. Nos ha pasado que de repente alguien te habla mal de una persona porque tuvo un altercado. Vamos a pensar que yo llego y te digo, ¿qué crees? Que Juana Pérez me hizo esto, y Juana Pérez para mí es una persona nefasta, grosera, soberbia. Ya estoy influyendo en ti. Tú no conoces a Juana Pérez, pero la estás conociendo a través de mí. No te estoy diciendo qué fue lo que yo hice para que Juana Pérez tuviera esa actitud. Entonces debe haber un trasfondo, el cual Juana Pérez hace que trabaje o actúe de esa manera. Pero eso no te lo estoy haciendo saber. Solamente te estoy diciendo que tiene una mala actitud, que es soberbia, que es una grosera, bla, bla, bla. Y eso sucede porque nosotros estamos observando a la persona sin madurez. Y está existiendo en nosotros un rechazo y un odio y una antipatía que por supuesto va a modificar la percepción que cuando tú conozcas a Juana Pérez,
Tú ya vas predispuesta a eso que te dijeron. Entonces, para dirigir bien tu voluntad superior, aprende el arte del discernimiento. Los afectos, pues, oscurecen el entendimiento e imponen en la voluntad las cosas como deseables u odiosas. Por eso, si no practicas el arte del discernimiento, que en este combate es de suma importancia, si te dejas llevar por tus atracciones naturales, tus prejuicios o por tus inclinaciones al placer, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Que el entendimiento y la voluntad, que son las dos potencias que tenemos más nobles, caerán miserablemente como en un remolino. Pasarán de una tiniebla a otras más oscuras y de un error a otro error más grande. Por supuesto, tú con ellos. ¿Por qué? Porque entonces serás presa fácil del maligno. Te ha engañado. No has tenido la capacidad de madurez, de entendimiento y ni has utilizado la inteligencia como esas potencias del alma que tenemos para el combate espiritual. Te has dejado solamente llevar por lo que piensan los demás y han sido una influencia en tu voluntad. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo utilizamos esa inteligencia y voluntad, agarrada muy bien del discernimiento, ¿sale? Vámonos al capítulo 8. Este capítulo 8 habla de que otra cosa que debe evitar el entendimiento para que tú puedas discernir bien, y vamos a ver cuál es esa. Dice que otro peligro del cual debemos defender nuestra mente es la curiosidad. ¿Te pasa que eres curioso? Porque esta nos empuja a llenarla de pensamientos vanos, inútiles y hasta nocivos, al punto de que nosotros la convertimos en alguien incapaz de discernir de lo que más nos conviene a nuestra verdadera perfección. Entonces, dice que no te pases investigando noticias que no son necesarias, aunque sean lícitas. No llenes tu cabeza de imágenes que solo te perturban. No pierdas tiempo buscando y enterándote de escándalos, de personas o de sucesos que no te ayudan en tu camino espiritual y solo te distraen o te perturban al quedar grabados en tu memoria. O sea, no seas chismoso. Eso es lo que nos dice, no seas chismoso. No estés buscando chisme, ¿verdad? Noticias del compañero, de qué dijo, de cómo pensó, si viste su cara, viste cómo actuó. No, o sea, eso no es bueno, realmente eso es lo que afecta porque estamos siendo curiosos. Y entonces perturba nuestro camino espiritual. Nos dice que necesitamos controlar cuanto puedas tu entendimiento para hacerlo sobrio y lo sencillo. Trata las novedades y aventuras del mundo, pequeñas o grandes, como si no te importaran. Qué gran ejemplo y qué gran consejo nos está dando. Mira, novedades y aventuras del mundo, pequeñas o grandes, como si no te importaran. Y si te salen al encuentro, recházalas. Que tu único interés sea conocer a Cristo, como lo repite varias veces San Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 2, que dice: al llegar con ustedes, hermanos, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, determiné no saber otra cosa que de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Palabra de Dios. Así que necesitamos llenar nuestro entendimiento con la vida y muerte de Jesús y meditar lo que Él quiere de cada uno de nosotros, dejando atrás todo el resto, y le agradaremos muchísimo más a Dios, para que seamos sus hijos consentidos, que seamos los que deseamos todo del Señor y buscar las cosas necesarias para amar su divina voluntad. Así que cualquier curiosidad, cualquier investigación, en realidad son amor propio. O sea, cualquier chisme que tú quieras saber de cualquier persona es un amor propio. ¿Por qué? Yo quiero saber más. En realidad ni nos interesa, es una soberbia o engaño del demonio. Así que domina mucho esa situación de entrar en el chisme. Y nos dice que para una mente brillante la principal tentación es la soberbia, o sea, caer en el chisme.
Así que si tú sigues estas normas, podrás huir de muchas insidias, porque viendo el astuto demonio que quiere que seguir en la vida espiritual, tiene una voluntad fuerte y gallarda, busca conquistarlo a través de su entendimiento para hacerse dueño de ambas potencias. Fíjate, Satanás lo que quiere, hacerse dueño de ambas potencias, y nosotros se la damos, pero facilito, ¿verdad? Ahí nos ponemos, como dicen, fácil para que él nos las quite. Entonces, de modo que nos inspira sentimientos de vanagloria, haciéndonos creer que ya sabemos mucho y que por eso somos maestros en el camino espiritual. Y esto nos hace especialmente con las personas más inteligentes y de mucho ingenio, en lo que es más fácil sembrar la soberbia, para que hagan un ídolo de su propia inteligencia. Esto es fuerte, que hagamos un ídolo de nuestra propia inteligencia. Y sin darnos cuenta nos convencemos de no necesitar el consejo y la dirección, pues de nadie, ¿verdad? De los demás. Y confiamos nuevamente en nosotros mismos, dejando de confiar en Dios. Entonces, esto es un peligro muy difícil de curar, porque es más peligrosa la soberbia de la mente que de la voluntad, porque recuerda que aquí es donde nace todo y ya lo llevamos al exterior, pero en la cabeza es donde producimos todos esos malos sentimientos y pensamientos. Entonces, la soberbia es tan peligrosa en la mente que la voluntad visible a la propia inteligencia fácilmente podrá curarse obedeciendo a quien se debe, pero quien se convence de que su parecer es mejor que el de los demás, ¿cómo podrá sanarse? ¿Cómo puede someterse al juicio de otros cuando cree que Él es el maestro? Si el ojo del alma, que es el entendimiento con el cual se debería conocer y purificar el pecado de la soberbia, está enfermo, está ciego y lleno de soberbia, ¿qué será de todo lo demás? Pues ya nos los dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 22 y 23. Si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tu ojo está mal, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que por lo tanto, tú rechaza todo cuanto antes, tan peligrosa soberbia, el chisme, la curiosidad por saber de los demás, antes de que te penetre hasta la médula de los huesos. Refrena y controla la brillantez de tu inteligencia. Somete frecuentemente tu parecer ante el de los demás. Y vuélvete loco por amor a Dios y serás más sabio que Salomón. ¿No te interesaría ser más sabio que Salomón? Hoy vamos a dejar nuestro tema hasta este capítulo número 8. Vamos a anunciar el 9, que es la importancia del ejercicio de la voluntad. Ahí vamos a iniciar nuestro tema la próxima vez que nos encontremos y continuemos con este combate espiritual. Tenemos en puerta otra vez la visita de Fray Rufino, parece ser que viene dentro de 8 días, quedamos de confirmarlo. Entonces tal vez no podamos continuar con este combate espiritual hasta dentro de 15 días. Aún, te vuelvo a repetir, no está confirmado, sin embargo, bueno, cualquier cambio ya te lo haremos saber, pero esperamos contar con tu presencia. Voy a leerles a cada uno de ustedes cómo vivió este tema, qué aprendimos, qué nos llevamos y cómo de aquí en adelante estamos viviendo ya nuestro combate espiritual. Gracias a Adriana Márquez por esa florecita, gracias a Sofis Va, gracias Teresa Celina que nos dice buenos días, Dios nos bendiga y acompañe, que así sea. Aida Liliana Hernández Ángeles, que Dios nuestro Señor nos dé la inteligencia para poder seguir adelante con nuestro trabajo en la parroquia de Santiago Apóstol, Tequisquiac, a todos los grupos parroquiales. Que así sea, Aida, bendito Dios que así sea. Gracias a todos los que nos han seguido, a Eduardo Moncada, que nos dice que sin... ya lo perdí, Pati. Por ahí había, bueno, ahorita lo buscamos. Lo perdí, perdón. Es que vi que decía algo, una persona que se llamaba Eduardo Moncada, pero bueno, ya lo perdimos aquí entre todos los comentarios. Pero bueno, Eduardo, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Gracias, Pati de Santos, a Veres Solís, que también siguieron nuestra transmisión. Gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron pendientes. Y bueno, los invitamos a que compartan el programa, ya saben.
Yo sé que hay gente que necesita también estas herramientas para su propio combate espiritual. A Bere Solís, a Sofis Ba, a Silvia Alvarado, a María Teresa Oliveira, a Víctor Manuel González Rodríguez, a Mari Yáñez, a Irene Rodríguez, a Parroquia de Cristo Rey, María de Guadalupe, Esperanza Saavedra, Yolanda Ángeles Sánchez, Aida Liliana Hernández Ángeles, ya los demás ya los había mencionado. Pues muchas gracias a Titiki Luquín, a Noemí, a Kemi Loni Aiko. Gracias también por haber seguido nuestra transmisión. Hermanos, pues fue un placer estar aquí con ustedes en esta mañana de lunes 20 de mayo de 2024. Recuerden que nos vamos a encontrar dentro de 8 días. Les anuncio que puede ser que venga Fray Rufino, que nos va a hablar de la Sagrada Eucaristía. Voy a confirmar la cita con él y si no, bueno, nos estaremos encontrando con la tercera parte del combate espiritual. Así que no se pierdan nuestra próxima transmisión en Una Aventura de Fe. Hasta la próxima semana. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.